Buenos días a Buenos todos. días. Bienvenidos a este Coffee Break con expertos. Este es el primero del año 2026, año que se pronostica va a ser un año bastante movido e intenso, especialmente en el mundo de los productos, del mercadeo, del consumo masivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenidos todos. Y hoy tenemos entonces, con mucho gusto, tengo a Marco Santaella. Marco es egresado de nuestra maestría en mercadeo. Egresó el año pasado, en el acto de graduación de noviembre del año pasado, y es una persona, un experto, un profesional que trae amplísima experiencia en venta, trade marketing, comercialización de productos de consumo masivo, y esa es la razón por que lo tenemos aquí, perdón. Es cofundador de Triad Consultoría Estratégica en Trade Marketing y Comercial, y él vino preparado para hablar los 15 minutos de él, así que yo ni siquiera lo voy a interrumpir. Marcos, bienvenido, un gusto. Gracias, profe. tenerte ¿Cómo aquí. está? ¿Cómo le va? Bien, Buenos bien, días. feliz Buenos de días verte. para todos. Gracias por la invitación. De verdad que para mí es un honor poder estar acá compartiendo experiencia con ustedes, porque lo que queremos hacer hoy es hablar un poco de trade marketing, pero hablar de trade marketing sin el romanticismo con el que normalmente se cuentan las historias, ¿no? En el campo. Aquí lo primero que me gustaría es desmontar el tema de que necesitas obligatoriamente más presupuesto para poder hacer cosas increíbles. No siempre es así. Sin duda, el presupuesto es importante, ¿ok? Pero lo que realmente nos hace fallar al momento de una ejecución, de una implementación, es que tenemos desorden al momento de nuestro enfoque, ¿ok? No tenemos bien claras o bien definidas las prioridades que tenemos dentro de la organización o dentro de nuestro portafolio, y por supuesto un exceso de intuición que muchas veces nos puede afectar de alguna manera las decisiones que tomamos. Y todo esto se reduce en que no es exactamente cuánto inviertes, sino cómo vas a decidir tú invertir ese presupuesto que tienes, ¿ok? Entonces, dime. Dale, Ok. adelante. No, chévere, me quedo con el tema de la intuición, porque Ok. a veces pensamos que no lo sabemos todas. Es correcto. Y como tenemos mucha experiencia Es en el correcto. mercado, entonces no hay que analizar, y que no hay que tener datos y no hay que tener estrategias. Es Adelante, correcto, sigue. tal cual. Así mismo es, eso pasa mucho y cada vez se ve más. Entonces, antes de nosotros poder entrar en el trade marketing, tenemos que tener en cuenta que hay un paso previo que es el road to market. El road to market es el ADN principal de la comercialización de un producto, porque esto es más que despacho, es más que logística. El road to market es la manera como tú vas a llegar exactamente con tu producto al consumidor y al shopper, ¿ok? Y esto va desde qué SKU va a cada canal, qué categoría va a qué canal, de qué forma vas a llegar, con qué precio, cómo lo vas a comunicar, cómo vas a hablar, cuál es la marca que va a hablar en un determinado momento, o qué SKU va a hablar en determinado momento según el canal al que tú te estés enfocando. Entonces, desde ahí tienes que partir. ¿Por qué digo esto? Porque si tu producto no está en el anaquel al momento que tú decides hacer una activación, un POP, una actividad, lo que tú quieras hacer, ya esa actividad va a estar prácticamente muerta antes de que salga a la calle, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que entender que en mercados como el nuestro, que son mercados que están fraccionados, que son asimétricos, donde tienes canales que no existen en la bibliografía, porque por ejemplo tienes el canal de distribuidores chinos, o el canal chino, o canal de bodega de casa, o bodega o supermercado independiente. Casa que es bodega. Exactamente. Entonces tienes a los bodegones, tienes a las cadenas, tienes el autoservicio, que al final no todos se comportan igual, y tú no puedes llegar a todos estos canales con el mismo producto de la misma manera, ¿ok? Adicionalmente tienes factores que te afectan, especialmente en el interior, temas de electricidad, temas de gasolina, que te pueden afectar el despacho, que incluso te pueden afectar acá. Entonces todo eso forma parte del road to market que tú tienes que tener de alguna manera cubierto para evitar errores críticos dentro de tu gestión, y así poder priorizar el SKU y evitar perder ventas que puedas de alguna manera perder contra ti mismo y no con la competencia, porque al final del día, si tu road to market falla, no estás perdiendo con la competencia, estás perdiendo contigo. Y por último, tienes que garantizar que estés en el anaquel de alguna manera para que el shopper tenga la opción de por lo menos verte, de por lo menos probarte o acercarse a ti, que te conozca. Correcto.
Entonces, si el road to market falla, cualquier actividad de trade va a fallar también. Muy bien, entonces tenemos que hacer llegar los productos al punto de venta de manera tal que podamos tener una estrategia de trade marketing. Exactamente. Muy bien. ¿Cuáles son esos mitos que pululan en el mundo del trade marketing? O entre los clientes y el trade marketing. Hay muchos mitos, yo hay 4 de los que quisiera hablar y va a ser un poco incómodo quizás para algunos, de verdad no quiero que lo tomen a mal, pero sí es importante que nosotros podamos desmontar estos mitos para tener mejores resultados. El primero de ellos es que Trade solamente hace activaciones bonitas y realmente no es así. El trade es mucho más que eso. El trade es garantizar que tu activación se dé, pero de forma correcta, garantizando que el producto está. Porque si el producto no está en el anaquel, esa activación o esa actividad que esté generando trade no va a tapar una falla de distribución que pueda estar existiendo en el piso de venta donde tú vayas a realizar ese trabajo. Me pasó en algún momento, en la experiencia con una de las compañías en las que yo trabajé, que queríamos hacer, había una cadena de acá regional de Caracas que estaba en su semana aniversario. Nos pidió participar con unas degustaciones, nosotros participamos. Se quería aprovechar como estrategia un producto de lo que nosotros queríamos explotar porque tenía potencial. Se hizo todo, llegamos, instalamos todo el equipo para la degustación. Llegamos a la anaquel, habían 5 unidades de producto solamente. Wow. Del que queríamos explotar. Gracias a Dios teníamos un portafolio bastante amplio, se pudo resolver con el resto del portafolio que teníamos, pero ese que era el que nosotros teníamos como objetivo no se dio, no funcionó. Que era el que en teoría le íbamos a cargar el gasto, ¿no? Exactamente. Correcto. El otro mito que tenemos es que más POP hace más ventas. Y eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque cada POP tiene una función y tiene una responsabilidad. Y si nosotros no sabemos colocar ese POP en el espacio correcto, con el mensaje correcto, no va a cumplir su objetivo y va a ser un material que va a salir caro. Es una basura que va a ser cara al final del día. ¿Ok? Otro mito que también pasa mucho es que el chopper es impredecible. No lo entiendo, no es fiel, no. Señores, la verdad es que el problema es que no nos hemos ocupado en entenderlo, ¿ok? Hay estudios que se pueden pagar. Si no puedes pagar un estudio porque no tienes el presupuesto, tú como persona de trade, sin ningún problema te puedes ir a la calle, al piso de venta, ver las personas que están visitando tu categoría y entrevistarlos. Habla con ellos. Tómate 2-3 horas a la semana o cada 15 días porque de repente la operatividad te consume mucho, pero tienes que salir a la calle, entender tu categoría, entender a tu chopper, hacerle preguntas, entrevistarlo. Mira, ¿qué te gusta? ¿Por qué no te llevas este? ¿Por qué sí te llevas este? ¿Qué te afecta más? El precio, el tamaño, todo eso tiene que, de alguna forma, tienes que entenderlo. Muy bien. ¿Okay? Eso te va a traer problemas con los que hacen shopper marketing. Pero sigue. Claro, pero es que, a ver, como te digo, no, estamos en una realidad también donde no todos pueden pagar un estudio. Claro. Y entonces ahí es donde tú tienes que de alguna forma garantizarte tener las herramientas para poder hacer tu ejecución. Claro, se trata de tener información, exactamente, del mercado. Exactamente, y eso es lo más importante. Y por último, que este también puede ser álgido, y es que trade no tiene que depender ni de ventas ni de mercadeo. Ajá. ¿Okay? Trade tiene que ser un puente de comunicación entre ambos, entre mercadeo y entre ventas, que además tiene que ser independiente, tener autonomía, para poder llegar de forma correcta a los canales. ¿Y quién escribe la estrategia de trade? Trade marketing. Para eso tú tienes tu equipo. ¿Y a quién se alinea esa? A la estrategia que generó mercadeo en un principio. Okay. Esa estrategia que genera mercadeo, él la mastica, la traduce y la baja al piso de venta. ¿Tú escribes la estrategia de trade marketing de tus clientes? Sí, claro. Ok, good. Que es parte de la estrategia de mercadeo. O sea, yo lo que hago es que agarro mercadeo, lo adapto al trade y de ahí yo lo paso al piso de venta y en función al canal, el SKU y todo esto. ¿Ok? Y algo que es súper importante aquí, profe, de todo esto que estamos hablando es que yo lo que les estoy diciendo ahorita no es una receta de mágica para lograr el mejor trade marketing. Esto es simplemente algo que se ha construido por mí y por mi equipo a lo largo de tantos años de experiencia y que es solamente un marco mental para ayudarlos a tomar mejores decisiones en contextos complejos como el que vivimos actualmente. ¿Okay? Esto no es una receta perfecta. Esto cada quien tiene que tomarlo en función a lo que necesite, a lo que se adapte a ellos realmente. ¿Ok? Ahora bien, usted me ha preguntado ahorita que
que si yo construyo mi estrategia sí, para las marcas con las que trabajo. Entonces, sí, efectivamente, pero esa construcción se basa en 4 pilares, ¿ok? Que es mi área de trabajo. Esos 4 pilares son Road to Market, que ya lo vimos. Hablamos también de la disponibilidad, de la rotación y de la ejecución, ¿ok? Perfecto. Entonces, cuando hablamos de la disponibilidad, yo tengo que garantizar de alguna manera de que mi producto esté allí, de que mi producto esté presente. Porque si no me ven, yo no existo. Si no me ven, yo no voy a tener la oportunidad de saber si realmente ese consumidor me quiere, no me quiere, o si estoy ocupando un espacio ahí en el anaquel que no se está traduciendo en absolutamente nada y estoy dejando de ser rentable. Entonces, para yo poder saber esto, hay algunas métricas que yo puedo levantar, que yo puedo entender, que me van a funcionar, que son la presencia en el anaquel, que eso lo puedo hacer bien sea a través de los mercaderistas o a través de la venta de mi compañía, ¿okay? Con mi sellout, ¿ok? Lo puedo hacer con la venta de las tiendas, con el sellout del piso de venta, en dado caso que tenga un buen relacionamiento con el cliente y le pueda pedir su sellout. Distribución numérica y distribución ponderada. Y aquí hago una pausa rapidita. La ponderada puedo sacarla o a través de estudios que se pagan, o lo puedo sacar también de mi ponderada, de mi maestra de clientes, al igual que mi distribución numérica. Y por último, obviamente no es exactamente igual a la que le va. Es un poquito mirarse el ombligo. Es un poquito mirarse el ombligo, pero te bueno, da si una no tiene realidad. datos, Si no tienes datos, es mejor eso a nada. Ok, correcto. Luego tienes el mix correcto por canal, y eso es súper importante, que tiene que ver con el route to market. Tienes que definir de forma correcta el producto que va a cada canal, un mix correcto por cada canal. Otra parte que me interesa muchísimo es que hay que entender de alguna manera la ejecución, y aquí sí me voy a permitir saltarme un par porque se nos comió el tiempo. Nos va el tiempo. Entonces, tenemos que en la ejecución no todo necesariamente va a ir al Instagram, ¿ok? Entonces yo tengo que garantizar que mis ejecuciones sean reales, con objetivos reales, tangibles. ¿Cuáles son los objetivos que tengo que tener en cuenta? Conversión, mover inventario, elevar rotación y que me conozcan, que sepan que yo estoy aquí, que me puedan considerar. Si yo no lo puedo medir, es gasto. Antes de que se nos acabe el tiempo, yo quiero que me pongas 2 ejemplos, 3 ejemplos que están pasando ahorita que a ti te parecen muy buenos, sean o no sean de tus clientes. Sí, mira, hay uno que no es un cliente, ni lo he trabajado ni nada por el estilo, pero que lo vi en la calle. Es una de cuidado bucal. Esta gente me pareció que hizo una campaña extraordinaria, porque salieron de la cancha común en la que siempre hablan, ¿no? Que siempre te hablan desde el experto. Estos fueron un poco más allá y se atrevieron a ser disruptivos, ¿ok? Entonces hablaban de, esto está probado por los odontólogos, pero también está probado por el que se come un pan con ajo. El pan con ajo. Y entonces cuando tú te ibas al piso de venta, eso lo veías en la valla, pero cuando te ibas al piso de venta, te conseguías el mismo hablador que estaba en la valla, pero al lado de las cebollas o al lado de los No había ajos, display de producto al lado de la... sí, en algunos casos llegaba a ver, en algunos casos llegabas a Muy tener el hablador con un displaycito donde tenías algunas unidades de producto que podías display agarrar. cruzado de productos, tanto en la categoría como en A mí eso me la pareció categoría brillante. complementaria. A mí eso me pareció brillante. Bueno. De verdad que sí. Señor. ¿Algún otro ejemplo que me quieras mencionar? No, por ahorita creería que ese es el más disruptivo. ese para mí sí es el mejor de los últimos. Muy bien, meses. ¿este es un momento bueno para el trade marketing o...? Es un momento muy retador por todo por cómo cerró el último trimestre del 2025 y por toda la expectativa que se puede generar en 2026. Creo que puede ser un muy buen año para el trade marketing. Muy bien, esas son buenas noticias entonces, Sí. porque los estamos esperando para nuestra maestría en mercadeo. Él es egresado de nuestra maestría. Estamos en el proceso de admisión para los perfiles, candidatos que empiezan en abril, y les quiero informar que tenemos nuestro próximo examen de admisión el 7 de febrero. Igualmente podemos ingresar a la maestría vía el curso propedéutico que comienza el 26 de enero y que es el único que se hace antes de la admisión de abril. Así que los esperamos. De estas cosas y de otras más nosotros hablamos en la maestría de mercadeo. Correcto. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz día. Hasta luego. Gracias, Marco. Un abrazo a usted, profe, por la invitación.